Bienvenidos a una nueva inversión a fondo en los datos. Hoy arrancamos con muchísima energía porque la misión que tenemos por delante es verdaderamente monumental. Totalmente monumental, sí. Tenemos sobre la mesa una pila enorme de documentos históricos, estadísticas de la época y análisis económicos exhaustivos. El objetivo es viajar en el tiempo para entender cómo la España del siglo XIX intentó modernizarse contra viento y marea. Y fue una historia fascinante, de ambición desmedida. Exacto. De montañas que parecían infranqueables, de trenes que llegaron tarde y mal y de un dramático giro en el comercio exterior. Lo que retrata todo este material base es a un país que acababa de sufrir un trauma histórico gravísimo. La pérdida de su inmenso imperio colonial. Eso es. De pronto se encontraba solo, mirándose al espejo y enfrentándose a una geografía sumamente hostil. Una geografía que dificultaba enormemente la creación de algo que hoy damos por sentado. Un mercado nacional unificado. Justo. Hay una pregunta intrigante que flota sobre todos estos registros y que sirve de brújula para esta exploración. ¿Cómo un país tremendamente montañoso, sin apenas ríos por los que se pudiera navegar y, lo más grave, sin capital propio en las arcas, logró subirse al tren de la revolución industrial europea? Aunque fuera tarde y a tropicones, claro. Vale, vamos a desgranar esto, porque las decisiones históricas y políticas que encontramos escondidas en estos textos son verdaderamente rocambolescas. Si conectamos todo este punto de partida con el panorama general europeo, debemos entender que las condiciones de España eran de una dureza extrema. La orografía y la falta crónica de dinero definieron, de forma absolutamente implacable, el destino económico de todo un siglo. No podemos juzgar si un país lo hizo bien o mal en su evolución de los transportes sin entender primero el escenario físico en el que se movían. Claro. Estamos hablando de un país que partía con una desventaja estructural gigantesca frente a potencias como Gran Bretaña o Francia. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo mejor es empezar por esa pesadilla geográfica, porque a veces olvidamos el mapa físico. Lo que resulta alucinante al revisar estos registros es cómo describen el desafío del terreno. Es que la península ibérica aparece retratada como un territorio macizo, abrupto, muy árido. Y los ríos, a diferencia de los grandes ríos europeos, tienen un caudal tremendamente irregular. En verano pueden estar secos y en invierno desbordarse. En Inglaterra o en Francia, la revolución industrial fluyó a través de densas redes de canales fluviales artificiales. Ríos navegables que eran autopistas de agua. Exacto. Mover una tonelada de carbón o de trigo por agua era infinitamente más barato que por tierra. Pero en España, intentar construir canales en ese relieve era una imposibilidad física y económica. Básicamente, esta orografía fragmentaba el país por completo. Lo dividía en una serie de pequeños mercados locales, aislados los unos de otros por cadenas montañosas. Era como tener docenas de pequeñas economías cerradas que sobrevivían de manera autárquica. Y esa fragmentación física es el gran enemigo natural de cualquier proceso de modernización. Hay un concepto interesantísimo en los textos que nos remite a una premisa fundamental del economista Adam Smith. La de la extensión del mercado. Esa misma. Él decía que la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. Y esto es una regla económica básica que lo explica todo. Para que nos hagamos una idea, si un zapatero solo puede vender zapatos a los 100 habitantes de su pueblo aislado, nunca va a necesitar invertir en una máquina para hacer 1000 zapatos al día. De cajón. Sin un transporte barato no puede existir un mercado extenso. Y sin un mercado grande y unificado no hay ningún incentivo para producir a gran escala ni hay posibilidad de que florezca la industria. Totalmente lógico. Si no puedes sacar tu producto del valle sin que te cueste una fortuna, ni te molestas en producir de más. Y mirando las cifras sobre cómo se movía la gente y las mercancías a principios de siglo, la imagen es desoladora. Todo dependía de mulas de carga. Imaginemos lo que supone abastecer a ciudades enteras a lomo de mula. Por caminos de herradura y por una red de carreteras que además estaba en un estado lamentable, destrozada tras la Guerra de Independencia. Los datos de infraestructuras terrestres son reveladores. Hacia el año 1840, la red total de carreteras en toda España era de apenas 9.000 kilómetros. Es una cifra bajísima para la extensión del país, aunque hay que reconocer que el Estado hizo un esfuerzo titánico en las décadas posteriores.
Sí, los datos muestran una mejora. Para el año 1900, esa red había pasado de 9.000 a unos 36.000 kilómetros. Esto permitió una transición vital, pasar del transporte al humo de mula al uso generalizado de carros y carruajes. Que ya permitía mover más volumen de carga. Y además de las carreteras estaba el transporte marítimo, bordeando la costa, el cabotaje. Que fue un alivio inmenso para conectar las regiones periféricas. Un barco podía llevar productos de Barcelona a Cádiz de forma eficiente. Pero claro, ahí topamos de nuevo con el muro geográfico. Los barcos son estupendos para la costa, pero no pueden escalar montañas. El cabotaje era totalmente incapaz de abastecer al vasto interior de la península. A toda la inmensa meseta castellana. El corazón del país seguía atrapado en su aislamiento. Y por eso, precisamente por ese embotellamiento interior, la llegada de la máquina de vapor se veía como el milagro definitivo. El ferrocarril era el elemento mágico que por fin iba a coser el territorio. O al menos así se vendió a la opinión pública. Aquí es donde se pone muy interesante, porque la historia de su implantación es de todo menos sencilla. La construcción empezó bastante tarde si la comparamos con sus vecinos del norte. Hubo algunos pequeños tramos iniciales, como la línea de Barcelona-Mataró, pero eran proyectos limitados. La verdadera maquinaria pesada a nivel estatal no se puso en marcha hasta la Ley General de Ferrocarriles del año 1855. Y tengo entendido que el despegue de las vías tras esa ley fue una absoluta locura. Totalmente. Para que visualicemos la magnitud del fenómeno, los registros indican que entre los años 56 y 66 se llegaron a tender unos 450 kilómetros de vía anualmente. Un ritmo vertiginoso. Una explosión de obras públicas que no se volvería a ver con esa intensidad en todo el siglo. Pero ya sabemos que las prisas suelen ser malas consejeras. Y en medio de esa orgía constructiva se arrastraba desde hacía años una pifia histórica monumental. Hablo del famoso ancho de vía español, el Pirineo Extra, como lo llegaron a llamar. Un tema espinoso donde los haya. Las fuentes detallan que todo viene de una fatídica Real Orden del año 1844. Esa orden obligó a que todas las vías en España tuvieran una separación de 6 pies castellanos. Estamos hablando de 1,67 m. Lo que supone unos 15 centímetros más ancho que el estándar que estaba adoptando el resto del continente europeo. Lo fascinante aquí es el motivo técnico detrás de ese error. No fue un capricho nacionalista ciego, sino una decisión basada en una creencia de ingeniería de la época. A ver, explícanos eso. Los técnicos argumentaron que, al ser España un país tan montañoso, las locomotoras iban a necesitar ser mucho más grandes y pesadas. Para generar la potencia suficiente para subir esas cuestas. Exacto. Creían que requerirían calderas de vapor de mayor tamaño. Y, por pura física, una locomotora más grande, con una caldera más ancha, precisaría una base de sustentación más amplia en las vías para no volcar en las curvas de los puertos de montaña. Visto así, es un razonamiento que en los despachos sonaría tremendamente prudente. Pero claro, en la práctica, esa decisión levantó una barrera de acero con Europa. 15 centímetros de diferencia aislaron a la economía española. Un lastre logístico tremendo. Imaginemos la escena cotidiana en la frontera francesa. Significaba que cada tren cargado de mercancía española tenía que detenerse por completo en la frontera. Había que descargar manualmente cada caja y volver a cargarla a pulso en un tren francés con el ancho de vía europeo. Era un cuello de botella logístico absolutamente absurdo, que encarecía los costes del comercio internacional de una forma dramática. Pero los problemas del ferrocarril no acabaron en el ancho de la vía. Detrás de esos miles de kilómetros construidos a toda prisa se escondía un espejismo financiero gigantesco. El modelo que ideó el Estado para atraer inversión consistía en otorgar las concesiones mediante subasta pública. Y aquí está el truco. Se le daba la concesión a la empresa que exigiera la subvención estatal más baja. Espera, para entender bien esa trampa financiera, es decir, que el Estado premiaba al que pedía menos dinero. Y por tanto la estrategia de las empresas era prometer lo imposible y luego usar materiales terribles solo para ganar el concurso y llevarse la subvención. Exactamente. Se creó un incentivo perverso de manual. Las empresas querían cobrar la subvención por kilómetro construido lo antes posible. Así que construían rápido y barato. Se trazaron líneas con curvas imposibles para evitar construir túneles caros y se utilizaron raíles de pésima calidad. Y todo esto se financió creando una burbuja especulativa enorme.
alimentada casi en su totalidad por capital extranjero, principalmente francés. Que operaba a través de potentes sociedades de crédito. Y claro, como suele pasar con todas las burbujas, el castillo de naipes se vino abajo. Hacia el año 1864, cuando las grandes líneas por fin se terminaron, la cruda realidad golpeó a las compañías. Se dieron cuenta de que las expectativas de ingresos eran una quimera. Resultó que la economía española, que seguía siendo muy agraria y atrasada industrialmente, simplemente no generaba el volumen de movimiento necesario. No había suficientes mercancías que transportar, ni suficientes pasajeros con dinero para pagar billetes. Los ingresos no daban ni para cubrir los inmensos costes operativos de mantener esas líneas tan mal construidas. Al no poder devolver los préstamos, arrastraron a los bancos, desembocando en la gravísima crisis financiera de 1866. Fue un desastre en toda regla. Y sin embargo, a pesar de todas estas calamidades, del endeudamiento salvaje y del disparate logístico del ancho de vía, el análisis a largo plazo demuestra que el ferrocarril transformó el país para siempre. Ese es un punto analítico crucial. A pesar de los errores garrafales, el tren era absolutamente indispensable. Los investigadores actuales utilizan un método fascinante para demostrar esto, la historia contrafactual del premio Nobel Robert Fogel. ¿Y en qué consiste exactamente la historia contrafactual aplicada a este caso? Básicamente, los economistas se preguntan qué habría pasado con la economía si el tren nunca hubiera existido, y calculan los costes alternativos simulando que toda la carga se hubiese movido usando la tecnología tradicional, carros y mulas. Y cuando aplicas este modelo a un país con el relieve montañoso de España, donde no podías usar canales de agua, los números deben ser demoledores. No son. La conclusión es tajante. Sin el ahorro que trajo el tren, la modernización del país habría sido sencillamente imposible. El crecimiento económico se habría estancado por completo. Es decir, que por muy mal que se hiciera, no hacerlo habría sido infinitamente peor. Y los documentos aportan pruebas palpables de este éxito unificador. Hay unos gráficos sobre los precios del trigo que son una maravilla para entender esto. Sí, la convergencia de precios. A mediados del siglo XIX, un saco de trigo costaba muchísimo menos en una provincia productora, como Valladolid, que estaba aislada, que en grandes centros consumidores como Barcelona. La diferencia de precio era brutal por el coste del transporte. Sin embargo, si miras los gráficos a principios del siglo XX, gracias al tren, los precios del trigo en Valladolid y en Barcelona acabaron igualándose casi por completo. Es la demostración empírica de que ese mercado interior fragmentado por fin se estaba unificando. La sangre de la economía por fin circulaba. Pero claro, mientras el país intentaba desesperadamente conectarse por dentro, por fuera el mundo había cambiado de forma radical para España. El siglo comenzó con un trauma histórico insuperable, la pérdida paulatina de la inmensa mayoría de las colonias americanas, y esto obligó a una reinvención total e improvisada del comercio exterior. España pasó de ser una orgullosa metrópole imperial que reexportaba productos europeos hacia América, cobrando peajes por el camino, a ser simplemente un país periférico. Económicamente atrasado frente a sus vecinos. Se acabó de golpe ese rol de intermediario comercial. Fue un cambio de paradigma absoluto. Sin ese monopolio, la economía tuvo que reinventarse buscando qué podía ofrecer al mundo. Y la respuesta estaba bajo el suelo y en el clima. España tuvo que asumir un papel mucho más modesto y empezó a exportar masivamente materias primas y alimentos básicos. El subsuelo de la península era extraordinariamente rico en minerales muy demandados. Así que se comenzó a exportar a espuertas hierro del País Vasco, plomo de las sierras andaluzas y cobre a una escala impensable de las minas de Riotinto en Huelva. Y a esos minerales pesados se sumaron los frutos de la tierra, el vino, el corcho, el aceite de oliva y los cítricos. Todo este volumen de materias primas iba a alimentar las calderas y las poblaciones urbanas del Reino Unido y Francia. Toda esa maquinaria industrial europea necesitaba ser alimentada con los recursos que la periferia española ofrecía. Aunque hay que destacar que en este giro hacia la agricultura de exportación intervino también un factor de pura suerte. Te refieres a la historia de la filoxera, ¿verdad? Esa misma. Es uno de esos giros de guión increíbles. Una plaga biológica terrible, la filoxera, empezó a arrasar los viñedos franceses. Y claro, la inmensa demanda de vino del mercado francés no desapareció. Lo que provocó que miraran hacia el sur, disparando la demanda del vino español que aún no estaba afectado, dándole a la exportación vitivinícola española una auténtica década dorada entre 1875 y 1885.
Fue un balón de oxígeno económico. Pero claro, mientras España exportaba vino, minerales en bruto y frutas, necesitaba importar desesperadamente bienes industriales esenciales. Carbón mineral de alta calidad, algodón en rama y, por supuesto, maquinaria pesada y tecnología punta. Y si lo pensamos, cambiar naranjas o piedras de hierro por locomotoras de vapor de alta ingeniería suena a mal negocio. Comprar bienes industriales telísimos y vender materias primas que valen relativamente poco siempre genera un desequilibrio. Si revisamos los libros de cuentas, la balanza comercial de la época estaba teñida de rojo permanente. El país arrastraba un déficit comercial crónico. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo se pagaba la cuenta si gastabas más de lo que ingresabas? Esa es la gran paradoja financiera. Ese inmenso agujero comercial se tapaba fundamentalmente por dos grandes vías. La primera, que cobraría mucha fuerza a partir de los años 80, fueron las remesas. El dinero que enviaban los emigrantes españoles desde América. Exacto. Ese dinero familiar equilibraba muchas cuentas locales. Pero las remesas, por muy importantes que fueran, no construyen redes ferroviarias nacionales enteras. Ahí es donde entra la segunda vía, el salvavidas extranjero. Una entrada masiva de capital extranjero. Ante la incapacidad de generar ahorro interno, fue el capital británico, francés y belga el que acudió. Estos enormes fondos financiaron la minería, construyeron los ferrocarriles y absorbieron gran parte de la altísima deuda pública española. Y aquí entramos en un debate histórico muy interesante que recogen las fuentes. Hay una gran fractura al analizar esto. Sí, he visto que una corriente crítica de la época describe este proceso como un saqueo. Argumentaban que las empresas extranjeras venían, extraían la riqueza del subsuelo y que todos los minerales y los dividendos se iban a Londres o París, dejando a España prácticamente vacía. Ese es el enfoque desde la perspectiva del expolio. Y los testimonios de la época son durísimos. Pero desde un punto de vista puramente analítico y pragmático, la realidad económica nos muestra otra perspectiva. Que España no tenía ni el ahorro, ni el capital humano, ni la tecnología para construir esos trenes o extraer esos minerales por sí misma. Exactamente. Faltaban bancos nacionales, faltaban ingenieros y faltaba tecnología punta. Es el argumento de que sin inversión extranjera los minerales se habrían quedado bajo tierra. Así es. Los análisis señalan que gran parte del valor final de la exportación sí quedaba retenido en España en forma de salarios, transporte e impuestos. La cruda realidad es que, sin esa inversión, el país habría sido aún más pobre. Hemos expuesto ambas visiones imparcialmente y es un choque de perspectivas buenísimo. Creo que retrata a la perfección este periodo de supervivencia a trompicones. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para fijar los aprendizajes. Me parece perfecto. Hemos visto cómo una orografía implacable encareció el transporte y mantuvo el país fragmentado. Hemos diseccionado decisiones como la pifia del ancho de vía distinto que levantó un muro con Europa y hemos comprendido cómo la inyección masiva de dinero y tecnología extranjera transformó a España de un imperio en decadencia a una economía periférica. Una economía que exportaba materias primas, pero que lentamente conseguía unificar su mercado interior gracias al tren. Sintetizado a la perfección. Y esto nos lleva a un pensamiento final provocativo para dejar resonando. Quien nos escucha habrá notado cómo un país entero dependía del capital y la tecnología de potencias extranjeras para tener infraestructuras vitales. Una dependencia tecnológica y financiera brutal. Digitales extranjeras para desarrollar su mercado interno no están replicando en el siglo XXI esa misma dinámica de dependencia. Es una reflexión muy potente. Quizás aquella España del siglo XIX no sea un escenario tan distinto a la enorme dependencia tecnológica de hoy en día. Una invitación a mirar el presente a través de las cicatrices del pasado. Ha sido un análisis a fondo absolutamente revelador. Nos despedimos por hoy animando a seguir buscando siempre el conocimiento profundo. Hasta la próxima inmersión.